para terminar este tema sobre filtros óptimos, vamos a ver los filtros lineales óptimos de Wiener. Estos filtros se utilizan para muchas cosas, se utilizan para predicción, para suavizado y nosotros lo veremos para filtrado. ¿Cómo se utiliza esto para filtrado? Pues supongamos que tenemos una señal SDN, que es la señal ideal que nos están mandando, pero claro, a través del canal nos llega con ruido, nos llega contaminada con ruido y nosotros lo que recibimos es una señal XDN. Lo que intenta este filtro es colocar un filtro H que sea el óptimo para poder recuperar la señal SDN original. Esta es nuestra estimación de la señal original y lo que buscamos es óptimo porque si nosotros calculamos la diferencia con la señal original, entonces esta epsilon de n pues tendrá la mínima varianza posible, tendrá la menor potencia de error posible. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver al final que todo el truco está en conocer cuál es la autocorrelación de la señal S y de la señal W que está entrando en el sistema. Si conocemos esas dos autocorrelaciones, pues podemos diseñar ese filtro óptimo. Bueno, pues nosotros supondremos que tanto la S, la señal transmitida, como la W, que es la señal interferente, pues son señales estacionarias en sentido amplio y de media cero. Ese filtro, entonces, lo que vamos a ver es que, bueno, existen varias versiones del filtro de Wiener. Nosotros vamos a ver únicamente la versión filtro fill. Vamos a hacer todas las derivaciones con ella y luego al final haremos otra derivación que es con un filtro no causal. Bueno, pues la derivación del filtro fill, lo que vamos a suponer es que, bueno, pues yo tengo un cierto filtro con una respuesta h de n o h de k que está definida entre 0 y m-1. Por lo tanto, lo que tendría a la salida del filtro pues será la convolución entre la h y la x, que es lo que realmente está entrando al filtro. Si yo ahora calculo la diferencia entre lo que de verdad transmití con lo que yo creo que transmití, con lo que me saca el filtro que ha transmitido, bueno, pues tendré esta expresión de aquí. Esa expresión ahora le vamos a calcular la potencia de error con el ánimo de luego minimizar esta potencia del error. Bueno, pues la potencia de error será simplemente la esperanza de esta suma al cuadrado y la suma S al cuadrado, pues si a todo esto lo llamamos S con gorro de n, pues será S cuadrado más S con gorro cuadrado menos 2S por S con gorro. Vamos a ver un ejemplo antes de continuar adelante con nuestra derivación para ver la potencia de estos filtros. La dirección de este applet pues la tenéis aquí abajo. Vamos a ver el applet. Aquí tenemos nuestro canal de comunicaciones. Tendríamos la señal original, un filtro opcional que podría estar simulando cualquiera de nuestros o sea, sería el canal que podría ser un filtro paso bajo, un filtro paso alto, un filtro paso todo, lo que sea. Luego tendríamos el ruido que nos está llegando con una cierta potencia que controlamos a través de este slide. Luego tendríamos esto lo que nos llega y nuestro filtro que trata de recuperar la señal lo mejor posible de forma que la I pues sea lo más parecido a la S. Bueno, pues vamos a ir metiendo algunas algunos señales. Esta sería nuestra señal de entrada, esta es la señal que estamos transmitiendo. Si ahora calculamos su espectro, pues vemos cómo este sería el espectro, lo tiene normalizado hasta 4 kHz, puesto que está suponiendo una frecuencia de muestreo de 8 kHz. Luego vamos a poner ruido, o en toda la banda, bueno, vamos a poner ruido en toda la banda de esta potencia. Entonces, si ahora vemos el ruido, pues y vemos su espectro en función de con respecto a la señal, pues bueno, pues la señal se queda aquí abajo y el ruido queda ahí arriba. El ruido que está representando este applet aún no está multiplicado por el factor este 0,2. O sea, este sería el ruido total. Tendremos que multiplicarlo por 0,2, con lo cual se quedaría un poco más abajo. Y si vemos, por ejemplo, que le pedimos que nos muestre la densidad espectral de potencia a este nivel, pues vemos como lo que ha hecho es el ruido lo ha multiplicado por 0,2 y se queda, que es la línea negra, como una pequeña distancia, a una pequeña distancia de la señal original. Si escuchamos, podemos jugar con este
Applet podemos ver, por ejemplo, escuchar el sonido, en este caso un pájaro. Si escuchamos con el ruido, se nota como el ruido de fondo es ruido blanco simplemente. Bueno, pues ahora calculamos nuestro filtro de Wiener, ya está calculado. Podemos ver la respuesta en frecuencia la respuesta en amplitud de nuestro filtro de Wiener. Fijaos cómo efectivamente ha capturado que la señal está principalmente en esta área, que era como originalmente, acordado, este es el área que ocupa nuestra señal original. Bueno, pues el filtro está puesto en esa área, como veíamos ahí, y ahora si representamos la señal I, pues parece que aún la señal I está, perdón, está en este plano de aquí. La señal I, si la escuchamos así a ojo no se ve mucho, pues si la escuchamos vemos como realmente se ha eliminado bastante ruido. Podemos ver también el espectro, y el espectro, pues el de la señal I vuelve a estar muy cerca del espectro original. Los filtros de bienes son filtros muy potentes y de hecho se utilizan en muchas aplicaciones. Veamos cómo sigue esta derivación del filtro de Wiener. Bueno, habíamos llegado a la expresión de la potencia de ruido. La potencia de ruido, pues teníamos que era la suma de la s cuadrado, la s con gorro cuadrado, menos 2s con gorro. La esperanza de s cuadrado, simplemente la varianza de s. La esperanza de s con gorro cuadrado, si la desarrollamos, pues nos queda este doble sumatorio. Si os animo a que cada uno lo haga un poco en papel, si no lo haremos también un poco en clase para acostumbrarnos a hacer este tipo de desarrollo. Y menos 2s, s con gorro, pues será menos 2s y luego s con gorro, que era nuestra señal x convolucionada con la h. Ahora, reorganizando los términos, que es simplemente pues meter las esperanzas dentro, sacando las h fuera de las esperanzas, puesto que no son aleatorias, pues nos quedaría esta expresión de aquí. Y luego, pues la esperanza de x de n menos k por x de n menos l, pues es la autocorrelación de x evaluada en l menos k. Y del mismo modo, la esperanza de x de n menos k por s de n, pues es la correlación cruzada de S con X evaluada en K. Este tipo de desarrollo ya lo hicimos en la sesión anterior y nos hace falta desarrollarlo más en profundidad en esta sesión. Esta es nuestra expresión. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser expresar todo este doble sumatorio y este sumatorio de forma matricial. Nos queda la constante se queda igual. El sumatorio este de aquí, pues nos quedaría, el último sumatorio nos queda de esta forma, este es muy sencillo de ver, pues quedaría h de 0 por phi de sx en 0, h de 1 por phi de sx en 1, que es exactamente lo que nos va diciendo este sumatorio. Luego este sumatorio podemos expresarlo de forma matricial como producto escalar entre dos vectores. Este doble sumatorio es un poco más complicado de ver, pero también es sencillo comprobar que este producto de este vector h, que tenemos aquí la respuesta al impulso de nuestro filtro desde 0 hasta m-1, y aquí tenemos lo mismo, aquí a este lo vamos a llamar h traspuesta, a este lo vamos a llamar h, pues si lo vamos multiplicando por esta matriz que tenemos aquí, que es simplemente la matriz de autocorrelación, que ya la habíamos introducido cuando el algoritmo de Levinson-Durbin, pues nos da exactamente este doble sumatorio. En clase haremos el caso particular para una m igual a 2 y veremos cómo efectivamente nos queda este doble sumatorio. Conclusión, yo puedo expresar toda esta expresión que tiene dobles sumatorios y sumatorios de forma muy compacta utilizando matrices y productos escalares entre vectores. Entonces sería pues, la constante que teníamos antes, luego h traspuesta por la matriz de h, que lo que tiene es la respuesta al impulso del filtro FIR, h transpuesta por la matriz de autocorrelación de x por h menos 2 phi sx, este es el vector de correlación cruzada entre s y x, que es este contenido de aquí, por h. De forma que, aunque estas expresiones utilicen productos escalares y productos de matrices con vectores, el resultado final es un número. O sea, esto es un número,
esto es otro número y este es otro número. Y al final, pues la sigma sub e, pues la varianza del error, pues es un número. Bueno, pues el objetivo del filtro de Wiener es diseñar una cierta h de forma que esta potencia sea mínima. Entonces lo que tengo que hacer es, si yo quiero minimizar algo, esta es la potencia que queremos que sea mínima. Si yo quiero minimizar algo, pues lo que tengo que hacer es derivar esa función, que es una función de h, con respecto a h y igualarla a cero. Entonces, ¿qué es lo que significa? Estamos acostumbrados a escribir derivadas en las que no aparecen vectores. ¿Qué significa una derivada con un vector? Bueno, pues significa esto, o sea, la derivada de esta función sigma epsilon cuadrado con respecto a h, pues será un vector que tiene la derivada con respecto a h0, la derivada con respecto a h1 y así todas las componentes hasta la derivada con respecto a h de m-1. Pues ya sabemos cómo interpretar estas derivadas y lo único que necesitamos son reglas de derivación que utilicen vectores. Bueno, pues os doy yo las dos reglas de derivación que hacen falta en este caso. La derivada de x transpuesta por a por x con respecto a x, que es justo lo que tenemos aquí, x transpuesta, una cierta matriz, x con respecto a esa x. Bueno, pues es a más a transpuesta por x. O sea que en este caso debería ser a, que es la matriz de autocorrelación, más la matriz de autocorrelación compuesta por x, en nuestro caso h. Luego tenemos la derivada de menos 2 phi transpuesta por h. Y la derivada de a transpuesta x con respecto a x es simplemente a, pues será menos 2 phi de el vector de correlación cruzada entre s y x. Ahora, la matriz de correlación, la matriz de autocorrelación es una matriz par. O sea, es una matriz que tiene simetría con respecto a la diagonal principal. ¿Por qué? Pues porque aparece en la función de autocorrelación en n y en menos n y sabemos que la función de autocorrelación también es una función par. Con lo cual, gamma más gamma transpuesta es lo mismo que 2 gamma. Gamma más gamma transpuesta es lo mismo que 2 gamma. Y con lo cual tenemos 2 gamma h menos 2 gamma phi es igual a 0. Quitamos los 2, despejamos h y nos queda que la h óptima es la gamma, la matriz de autocorrelación de x invertida por el vector de correlación cruzada entre s y x. Aquí nos aparecen una serie de términos que vamos a necesitar relacionar con las correlaciones cruzadas y la autocorrelación de las señales originales. Veamos. Nos aparece la correlación cruzada entre s y x. Bueno, dentro de ese vector lo que aparecerán serán términos de este estilo. Bueno, pues la correlación cruzada entre s y x evaluada en k es lo mismo que la correlación cruzada entre s y s evaluada en k. Eso os lo doy aquí como resultado y lo que tenéis como ejercicio es que lo demostréis efectivamente. Luego tengo una matriz de correlación, de autocorrelación de la X, que es la señal que efectivamente nos llega como la señal transmitida más el ruido. Bueno, pues también os doy el resultado. La matriz de la función de autocorrelación evaluada en K es la autocorrelación de S evaluada en K más la autocorrelación de W, que era el ruido, evaluado en K. Si el ruido es ruido blanco, bueno, pues entonces esta autocorrelación será simplemente la potencia de ruido por una delta. ¿Cuál es nuestra potencia de ruido entonces si hemos elegido este filtro óptimo? Pues es simplemente coger y sustituir donde ponga h, la h óptima. Pues será la potencia de la señal original más h transpuesta, pero h transpuesta tiene esta expresión. O sea, esta es h, pues será todo eso transpuesto por la matriz de autocorrelación que viene de aquí. Luego tendríamos la matriz, el vector h, que vuelve a ser nuestro h óptimo, menos 2 phi transpuesto por nuestro h óptima. Ahora reorganizamos un poco los términos. Tendríamos la transpuesta de este vector, pues es simplemente este transpuesto por otra matriz transpuesta. Luego quitamos los paréntesis estos y aquí volvemos a quitar los paréntesis. Ahora, esta gamma por esta gamma menos 1 se cancelan, con lo cual nos queda la matriz identidad. Eso es lo que hacemos de aquí a aquí. Y ahora nos damos cuenta que al ser gamma, la matriz de autocorrelación, una
matriz con simetría con respecto a la diagonal. Su inversa también tiene simetría con respecto a la diagonal, con lo cual da igual que tenga una traspuesta o no la tenga. Con lo cual le quitamos la traspuesta, nos queda esta expresión. Y ahora esta expresión y esta son exactamente iguales. Con lo cual, pues tengo algo menos dos veces ese algo, que es lo mismo que menos ese algo. O sea que he llegado a la conclusión de que la potencia del error a la salida es la potencia de la señal a la entrada menos este término. Y este término lo que da una idea es cuánto soy yo capaz de explicar de esa señal a la entrada. Bueno, en este caso, fijaos como gamma, o sea, la autocorrelación a la menos 1 invertida por phi es lo que habíamos llamado h óptima, con lo que será la correlación, la phi sx, que viene de aquí, transpuesta por la h óptima. Y sustituyendo ya que esto es simplemente este producto escalar, es simplemente esta suma que tenemos aquí, pues ya llegamos a una expresión final relativamente sencilla para la potencia del error de, de predicción. ¿Puedo llegar a ese mismo resultado de otra forma? Sí. Y aparece otra herramienta matemática que es de mucha utilidad. La que hemos visto anteriormente es un tipo de herramienta que no estáis acostumbrado, es a utilizar derivadas con vectores. Bueno, ahora lo que aparece es otro concepto que es el principio de ortogonalidad, que es un principio en señales muy utilizado en determinados campos, sobre todo en el procesamiento estadístico de señales, cuya idea es, bueno, pues si yo voy a diseñar un filtro que extraiga toda la posible información, o sea, la señal S tiene autocorrelación, mientras que la W no la tiene. Entonces, este error va a ser un error que debería estar incorrelacionado con S, pero no solamente con S, sino también con la X, con lo que me llegue, porque si no está incorrelacionado con la X, eso significaría que todavía tiene una correlación, pero claro, la correlación tiene que venir por culpa de la S, con lo cual eso me estaría diciendo que la epsilon todavía tiene una parte de S dentro de ella, con lo cual no he podido extraer toda la S, no la he podido sacar de aquí. Bueno, pues esa idea de que tienen que estar incorreladas, pues la expreso así. O sea que la esperanza del epsilon de n, que es el error, con la x de n menos l, o sea, con las muestras que me llegan de x, pues debe ser 0. Esto debe ser para todos los retardos de la x, pues idealmente sí. En la práctica, pues claro, si yo solamente utilizo m muestras para construir mi filtro field, pues no puedo pretender que esté incorrelada con todas las muestras anteriores de la señal x, con lo cual impondré que esa incorrelación esté por lo menos, pues si utilizo m muestras, pues en las m muestras anteriores de la señal x. Eso es lo que se representa aquí. Bueno, pues vamos a desarrollar esta condición. Esta condición lo que me dice es que la esperanza de este producto debe ser 0. Bueno, pero ¿quién es ese producto? Ese producto es, por un lado tengo la epsilon, pues la epsilon sabemos que es S de n, porque lo tengo aquí en el cálculo de mi epsilon. O sea, S de n menos lo que yo predigo que va a ser S de n. ¿Y cómo lo predigo? Pues lo predigo como la h convolucionada con la x. Vale, entonces todo esto será epsilon y luego simplemente por la x de n menos l que se queda igual. Ahora de nuevo reorganizamos estos términos, metemos las esperanzas donde hagan falta y al final pues lo que nos queda es la esperanza de s por la x menos la suma de las h por unas determinadas esperanzas que involucran a la x de n menos k y a la x de n menos l. Esta esperanza es la correlación cruzada entre la S y la X evaluada en L, y esta de aquí es la suma de los HK por la autocorrelación de la X evaluada en L menos K. Y todo esto debe ser 0 para las L's que van desde 0 hasta m menos 1. De nuevo, si yo ahora todo esto lo escribo como un sistema de ecuaciones, pues puedo ponerlo de esta forma muy compacta. Pondría aquí las phi sx que vienen de estos términos de aquí. Luego tengo la correlación
la matriz de autocorrelación, que me vendría de este término de aquí, y la H óptima, que será la que resuelve realmente esta igualdad de forma que sea cero. Y de nuevo, pues si despejáis de aquí H óptima, pues que nos quedaría H óptima igual a la matriz de autocorrelación invertida por la phi de Sx, que es el mismo resultado que el que habíamos llegado utilizando la derivada de la potencia de la señal de error. O sea que por dos caminos diferentes hemos llegado al mismo filtro. Hemos diseñado hasta ahora filtros FIR. Eso es lo que tenéis aquí en la parte de la izquierda de esta diapositiva. O sea, tenéis, pues, este era nuestro filtro de predicción, esta era nuestra forma de predecir, esta eran las condiciones que nos daban, pues, por ejemplo, el principio de ortogonalidad, pero hemos visto que eran las mismas que lo que daban el principio de que la varianza del error fuera mínima, y esta era la potencia de error que tendríamos a nuestra salida. Bueno, pues, ¿qué pasa si en vez de hacer yo esta convolución de forma finita, la hago de forma infinita? Entonces ahora voy a tener una h que en vez de ir desde 0 hasta m-1, va a ir desde menos infinito hasta infinito. Bueno, pues esta convolución pues hará, como estamos también acostumbrados, de menos infinito a infinito. Las condiciones de ortogonalidad pues nos van a decir que en vez de ir desde 0 hasta m-1, pues tenemos que imponer esa condición, esa convolución, pues desde menos infinito hasta infinito. Y ahora esas condiciones que nosotros poníamos antes solamente entre 0 y m-1, pues ahora tendrán que darse desde menos infinito hasta infinito. De nuevo, la potencia del error, pues será la misma convolución que aparecía aquí, solo que extendida de menos infinito a infinito. Bueno, pues cogemos las condiciones de diseño de nuestro circuito, de nuestro filtro. Fijaos que nuestro filtro está determinado por esta condición de ortogonalidad. Bueno, pues cogemos nuestras condiciones, que en principio pues sería un sistema de ecuaciones con infinitas incógnitas, y lo cual no estamos acostumbrados, pero tenemos una forma muy sencilla de resolverlo. Hago simplemente transformada de Fourier de estas condiciones. Esta condición lo que me dice es que es la convolución de la h con la phi. Bueno, pues si esa es la convolución, pues en el dominio de Fourier eso será el producto entre la h óptima y la densidad espectral de potencias de la x, que es la transformada de Fourier de la función de autocorrelación. Y este término de aquí, que es la función de correlación cruzada entre la s y la x, pues se transformará en la densidad espectral de potencia cruzada entre la s y la x. Recordad de hace dos transparencias que decíamos que la autocorrelación de S con X era lo mismo que la autocorrelación de S con S, y que la autocorrelación de X era la autocorrelación de S más este término que era la autocorrelación del ruido, suponiendo que este era blanco. Bueno, pues vamos a despejar de esta ecuación la H óptima. La H óptima pues será la densidad espectral de potencia cruzada entre S y X dividido por la densidad espectral de potencia de X. Simplemente pues ese cociente. Ahora, habíamos dicho que la autocorrelación, perdón, la correlación cruzada entre S y X era la autocorrelación de S. Luego la densidad espectral de potencia cruzada entre S y X será la densidad espectral de potencia de S. Y luego la densidad espectral de potencia de X pues será la densidad espectral de potencia de la S más el ruido blanco que tenemos aquí. O sea, la densidad espectral de potencia de S más el ruido blanco. Si ahora dividimos todo por la densidad espectral de potencia de la S, pues nos quedaría 1 arriba y luego 1 más la sigma cuadrado partido por la densidad espectral de potencia de la S. Ahora, este término es justo el inverso de la relación señal-ruido de nuestro sistema. Nuestro sistema, la entrada tiene, o sea, la señal tiene densidad espectral de potencia S, el ruido tiene densidad espectral de potencia sigma cuadrado, y esto es justo el inverso de la relación señal-ruido. Con lo cual hemos llegado a un resultado bastante conocido en procesos de señales, que es que el filtro de Wiener óptimo, cuando no es causal, lo podemos calcular como 1 partido 1 más el inverso de la densidad espectral de potencia. Con eso terminamos nuestro tema. ¿Qué es lo que hemos visto en este tema? Bueno, pues hemos visto cómo hacer predicción lineal hacia adelante. Eso nos daba un conjunto de ecuaciones, que eran las ecuaciones de Joule-Walker, y hemos visto un algoritmo rápido de resolución de ese sistema de ecuaciones. Recordaos que ese es el
tipo de algoritmo que se utiliza, por ejemplo, en GSM para transmitir la voz y en general en casi todos los sistemas digitales actuales de transmisión de voz. Luego hemos visto que ese sistema de predicción lineal hacia adelante está muy relacionado con los procesos AR de, de procesos aleatorios. Es decir, que lo podemos ver como el inverso de un proceso AR. Y ya puesto a entender procesos aleatorios, pues hemos visto que no solamente existen procesos AR, sino que también tenemos los MA y los ARMA. Todos estos procesos, los AR, MA y ARMA, luego nos serán de utilidad dentro de dos temas para poder calcular densidades espectrales de potencia. Y por último, hemos visto otra técnica de filtrado que es muy potente, que son los llamados filtros de Wiener. Y al final todos estos filtros son filtros estadísticos, se diferencian de los que hemos venido diseñando a lo largo de todo el curso, en que los filtros anteriores utilizaban unas especificaciones fijas, yo quiero filtrar hasta 5 kHz, mientras que ahora el filtro se adapta a la señal en concreto. Son mucho más potentes si conoces cuál es la función de autocorrelación de esa señal. Un filtro estadístico de este estilo va a sacar mucho más, va a ser capaz de aislarlo mucho más frente al ruido que, que los filtros estáticos que diseñábamos hasta ahora. El precio que hay que pagar para eso es que debemos de conocer cuál es la función de autocorrelación, que a veces pues, no siempre es accesible.